Alabado el Señor. Les invito a que abran la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Vamos a entrar ya al estudio de la tercera iglesia que recibió esas cartas enviadas por nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha estado hablando y Él va a seguir hablando. Y lo hermoso, como lo digo, hermanos, porque yo así lo creo, que somos un pueblo que recibimos la palabra del Señor, amén, y que nos disponemos a que el Espíritu Santo nos ayude a ponerla en práctica. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hacemos una oración. Gracias te damos, Padre bendito, Espíritu Santo, en esta noche, porque tú estás aquí. Podemos sentir tu presencia, Dios mío, en medio de nosotros, y te damos gracias porque tú te vas a seguir moviendo, Señor, en medio del estudio de tu palabra. Dios mío, en tus manos estoy, Señor, como un instrumento para que tú me uses para poder, Señor, dar tu palabra de acuerdo a cómo está escrita. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Tome su lugar, por favor. Gracias damos al Señor. Entonces entramos en esta noche en la tercera iglesia. Ya estudiamos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y hoy entramos a la iglesia de Pérgamo, recordando, ¿verdad?, que que Jesús envió mensaje a 7 iglesias que estaban en diferentes tiempos, un mensaje diferente para cada iglesia, pero que esos 7 mensajes se aplican para la iglesia de todos los tiempos, amén, porque en todos los tiempos puede surgir alguna situación similar, tal vez no la misma, pero sí se mueven las situaciones. Entro primero en un poco de historia acerca de la iglesia de Pérgamo. ¿Y por qué es importante que hablemos acerca de la iglesia, de la historia? Porque al nosotros conocer la historia, al conocer cuál era el ambiente en que estaba la iglesia establecida, conocer cuáles eran los problemas o las circunstancias, entonces eso nos va a ayudar a entender el porqué del mensaje que Cristo le envió a cada iglesia. La ciudad de Pérgamo era una ciudad que estaba construida en una colina que tenía de altura unos 350 metros aproximadamente. Estaba ubicada la ciudad de Pérgamo a 75 millas aproximadamente de la ciudad de Éfeso. Si se acuerda del mapa que puso nuestra pastora cuando empezó a hablar de esto, ¿verdad? Están todas cerca, están todas en Asia Menor. Entonces estaba como a 75 millas de la iglesia de Éfeso, si podemos decirlo así, de la iglesia central. Pérgamo fue por 250 años la capital de Asia Menor, o sea, era una ciudad importante. Cuando recibieron la carta enviada por nuestro Señor Jesucristo, ya tenía como 250 años de ser la capital, ¿verdad? Entonces,
Son datos que es muy importante que nosotros sepamos. Era una ciudad moderna, era un centro de cultura griega y de cultura y en educación estaba muy avanzada. Aquí en Pérgamo, ahorita no le estoy hablando directamente de la iglesia, sino de Pérgamo, ¿verdad? De la ciudad. Esta ciudad era sobresaliente porque allí había una biblioteca que tenía 200,000, escuchen, no 200,000 volúmenes de escritura, lo que podríamos llamar en este tiempo 200,000 libros. Y en aquel entonces no había imprenta, sino que todo era escrito a mano, y se considera de que todo eso estaba escrito en papiros. Papiro era lo que se usaba, era un material que sacaban de una planta y entonces la trabajaban, era algo bien fino, bien delicado que se prestaba para la escritura. Y dice de que la mayoría de estos volúmenes estaba escrito en los papiros. Pero en eso ya ellos no pudieron tener, en Pérgamo ya no pudo llegar el papiro que llegaba de Egipto por conflictos políticos. Entonces ellos empezaron a trabajar lo que ahora se conoce como pergamino. Dejaron de usar el papiro y empiezan a usar el pergamino. Y la palabra pergamino viene de Pérgamo, ¿verdad? Pérgamo, pergamino. Entonces ahí en Pérgamo se utilizó por primera vez el pergamino, y todo esto hacía importante la ciudad. Estos libros eran muy importantes para ellos. Ahí había mucha literatura de lo que eran las creencias griegas, mucho acerca de lo que ellos practicaban. Pérgamo competía con Alejandría y Atenas en cuanto a lo intelectual. Pérgamo era un centro religioso muy importante para los cultos paganos. Ahí habían muchos templos levantados, pero especialmente había un templo levantado al emperador César. Nosotros recordemos, ¿verdad?, de que ahí en ese tiempo en Roma, porque estas ciudades pertenecían a Roma. Entonces César era como el Dios de ellos, el Señor de ellos, y había un templo. Fue la primera ciudad donde se levantó un templo para este emperador, y a ellos se les pedía de que tenían que rendirle culto a César. Para César, a él le quemaban incluso incienso. Imagínense hasta dónde llegaba la creencia o cómo valoraban a este hombre, ¿verdad? Entonces eso era algo que todos lo tenían que hacer. Aquí podemos ver en la historia de que habían 4 sectas muy importantes para ellos, y ahí habían 4 dioses muy importantes. Le digo quiénes son. En Pérgamo lo que sobresalía era la idolatría y la inmoralidad. ¿Se acuerda que en Éfeso también? Lo estudiamos, que en Éfeso también. Allí adoraban a la diosa Atenas. La diosa Atenas era conocida como la diosa de la sabiduría, la diosa de la filosofía, la diosa de la civilización. Era la patrona de la ciudad. Usted sabe, ¿verdad?, de que eso no es nada nuevo, hermano. Eso se sigue moviendo, como hablamos cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, de que en nuestros países los pueblos tienen un patrón, ¿verdad que sí? Entonces todo eso, hermano, lamentablemente es una cultura pagana que ha seguido a través de los tiempos. Entonces la diosa Atenas era la diosa de la sabiduría para ellos. Nosotros sabemos que nosotros tenemos a un Dios que es el dador de la sabiduría, amén. Pero tenemos que considerar que la palabra del Señor dice que hay sabiduría de Dios, sabiduría humana y sabiduría diabólica. Entonces se mueven esas 3 clases de sabiduría, pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios y también de cierta forma la sabiduría humana. Usted sabe que la medicina y todo eso lo han podido obtener por medio de la sabiduría humana que Dios permite, ¿verdad? También, porque el hombre no va a poder hacer nada si Dios no lo permite. Otro Dios para ellos muy importante que tenían era
El dios Asclepio era el dios de la medicina, el dios de la sanación. Este dios estaba representado por medio de una serpiente. Y fíjese de que eso viene hasta el día de hoy, que la medicina, el símbolo que lo representa es una serpiente, es como un bastón, ¿verdad? Y una serpiente así enrollada. Mire, viene desde ahí, desde Pérgamo, porque ahí estaba el conocimiento de la medicina. Y dice de que muchos de otros lugares, de otras ciudades, llegaban ahí a Pérgamo buscando sanación, buscando esa medicina. Y cuánto era tan pagano, esas creencias tan diabólicas que tenían, que una de las recetas que a ellos se les daban para ser sanados era que tenían que ir al templo de este Dios, porque este Dios tenía un templo. Tenían que ir al templo de ese Dios, acostarse en el suelo, y serpientes se arrastraban y les caminaban por el cuerpo. Y ellos creían que así era que iban a recibir su sanación. Imagínense, hermano, hasta dónde puede llegar la... ¿cómo podríamos decir? La ignorancia, ¿verdad? Y sabemos de que en nuestro tiempo, ¿cuántos con tal de ser sanos hacen lo que se les diga? Tal vez no es que van a que les... Hasta hay gente que se podría pasar una serpiente, hermanos. Porque hay gente que con tal de ser sanos se van a meter hasta con brujos, hacen de todo. Y todo eso viene como algo que se sigue arrastrando en las culturas, ¿verdad? Y lamentablemente se sigue moviendo. También estaba Dionisio, el dios que para ellos era Dionisio o Baco, el dios de la embriaguez. Este también tenía un templo que era muy famoso, era el dios del vino, el dios del éxtasis. Imagínense hasta dónde estaban ellos, hermano, que le tenían. Y yo me ponía a pensar cuando estudiaba esto, los que son de Guatemala, no sé si conocen o saben de un lugar que hay cerca de Chimaltenango, de donde yo vivo, se llama Itzapa, y ahí hay un ídolo que le tienen un lugar especial, y ese ídolo, se me fue el nombre ahorita, San Simón, gracias, San Simón o Machimón, ¿cómo es? Sí, ajá, porque así, ese es el nombre. Y le tienen un lugar, hermano, donde a él le ofrendan licor. Donde a él eso es porque es el Dios de los borrachos, Imagínense que a él les van a pedir para que alguien deje de beber. Imagínense. Esas son las creencias. Y sabe, hermano, de que siempre detrás de todo eso hay gente que lo mueve es el dinero. Siempre detrás de un ídolo hay otros que sacan provecho, porque ahí en ese lugar que le digo, ese ídolo tiene la boca abierta, y ahí le meten el licor y tiene una manguera, y de eso llenan otros contenedores. ¿Y usted qué cree? ¿Que van a tirar ese licor? No, sacan un provecho. Pero miren, Pérgamo había que hasta dice que también los llevaban a un punto que ellos tuvieran un éxtasis. Y para ellos eso era tan importante, tan valioso. Entonces vamos viendo cuál era la condición en la que estaba la iglesia en Pérgamo, ¿verdad? ¿Cuál era el ambiente en el que la iglesia de Pérgamo estaba? También estaba el dios Zeus, el padre de todos los dioses, o el dios salvador. El enemigo siempre tratando de imitar, ¿verdad? Solo hay un salvador. Y es nuestro Señor Jesucristo, aleluya, bendito Jesús. Entonces podemos ver cuál era la condición de Pérgamo, y también a la ciudad de Pérgamo se le dio el sobrenombre de guardiana del culto al emperador. O sea, para ellos era una ciudad importante, era la guardiana, hermanos. Entonces ahora vamos al desarrollo del estudio. Vamos al verso 12. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Si vimos desde la iglesia de Éfeso que Jesucristo se identificaba de cierta manera, ¿verdad? Antes de él empezar a elogiarlos
o de darles el reproche. Y aquí podemos ver la expresión que él usa, el que tiene la espada aguda de dos filos. Esa misma expresión está en el capítulo 1, versículo 16. Y fuera de lo que es el libro de Apocalipsis, también podemos encontrar en Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que dice que es la palabra de Dios. Y quien puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Entonces, aquí vemos a Jesucristo identificado como la espada aguda de dos filos. Se considera esta expresión con dos explicaciones. Una es de que es esa, ¿verdad? De que Él es el que puede discernir, Él es el que puede conocer las intenciones de todo ser humano. Y también otra es de que es un símbolo de autoridad. Cuando Él dice que Él es el de la espada de dos filos, es que Él es el que tiene la autoridad sobre toda ciudad, sobre todo ser humano. Nosotros sabemos, ¿verdad?, de que los romanos usaban dos espadas, una pequeña y una larga, y el soldado que se miraba romano, si no tenía esas espadas, era como un soldado sin autoridad. Pero el que portaba sus espadas, él estaba mostrando que tenía autoridad y que también podía hacer justicia. Entonces nosotros podemos ver que nuestro Jesucristo es el que conoce nuestros pensamientos, discierne nuestro corazón y es el que tiene autoridad sobre nuestra vida. Y que si nosotros no estamos bien o la iglesia no está bien, Él es el que puede traer juicio. Y vemos más adelante en Apocalipsis capítulo 19, verso 15, que dice: de su boca sale una espada aguda, hablando de Jesús. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí vemos que ya Él viene para juicio. Entonces aquí, en resumen, cuando dice la espada aguda, es que Dios tiene, o Jesús tiene, la autoridad sobre todo. Yo les decía, ¿verdad?, de que ellos eran considerados la guardiana del templo del César. Y entonces ellos tenían que darle una rendición al César. Ellos se sentían tener autoridad porque ahí estaba el templo más grande. Pero Jesús de cierta forma les está diciendo: no importa quién les haya dado autoridad a ustedes, no importa qué templos estén ahí levantados, el que tiene la mayor autoridad soy yo. Y a mí es a quien me tienen que dar cuentas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí seguimos viendo la palabra del Señor, que después de Él dar una identificación de su propia persona, ahora viene Él y les empieza a dar los elogios, les empieza a dar lo que también se le llama las alabanzas. Y aquí hay tres cosas que Él les elogia. Y dice, verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Primero le dice, yo conozco tus obras, y la primera alabanza es, y donde moras. ¿Por qué Jesús le hace mención de esto? Porque viendo todo lo que se movía ahí en Pérgamo, no era fácil para ellos como iglesia vivir ahí. Hermanos, nosotros nos preocupamos en este tiempo de decir cómo van a crecer mis hijos ante tanta maldad que se ve, pero no es comparado a lo que se vivía ahí. Realmente ellos eran perseguidos, porque el que no adorara a César
fácilmente lo podían matar. Como les decía el domingo, nosotros hoy fácilmente podemos decir yo soy cristiano, pero en ese entonces ellos no podían dar testimonio fácilmente que eran hijos de Dios. Hoy se hace un llamado a recibir a Jesucristo y no corren ningún peligro. Pero ahí donde estaban ellos, cuando se predicaba la palabra y se podía tal vez hacer un llamado, por así decirlo, ¿verdad? Yo no sé si en ese entonces hacían llamados, se hacían la confesión de fe, pero por así decirlo, al hacer ese llamado a que vinieran a que recibieran a Jesucristo, para ellos no iba a ser fácil. No iba a ser fácil porque les podían quitar la vida. Entonces por eso cuando les dice Jesús, yo conozco, yo sé dónde moras. Es como que Jesús le está diciendo, yo sé que a pesar de las adversidades, a pesar de la persecución, tú me amas. A pesar de la persecución, tú estás firme. A pesar de la persecución, de toda la influencia demoníaca, nada te hace retroceder. Entonces Él le dice estas palabras, ¿verdad? Que en medio de un lugar tan peligroso, en medio de peores circunstancias, eran valientes y eran fieles. Hermano, para nosotros es fácil dar testimonio de que somos cristianos porque las circunstancias muchas veces están hasta a nuestro favor. Pero qué difícil de verdad. Yo recuerdo cuando levantaron la iglesia en México, no sé si Raúl se acuerda de esto, a los niños de la iglesia les impidieron ir a la escuela. A ellos les prohibieron ir a la escuela porque en México ese lugar, pues nosotros sabemos de que hay lugares que todavía son bien idólatras. Y si en el mismo pueblo alguien se entrega a Cristo, empieza la persecución. Y a veces no va a ser con muerte, pero sí se les van a prohibir ciertas cosas. Y yo me acuerdo que la iglesia estuvo clamando en ese entonces cuando se inició la iglesia allá en México porque a los niños les habían prohibido ir a la escuela. Imagínense, para los padres no era fácil, pero gloria al Señor cuando en medio de circunstancias adversas se puede seguir dando testimonio de la fe. Y sigue diciendo, pero retienes mi nombre, o sea, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Después vamos a hablar acerca de eso. Pero retienes mi nombre. La Nueva Versión Internacional dice, sin embargo, sigues fiel a mi nombre. O sea, a pesar de la persecución, a pesar de tanta depravación afuera, a ellos no los hacían negar el nombre de Cristo Jesús. ¿Se acuerda de que en la clase anterior la hermana Rosa nos habló acerca de la iglesia de Esmirna? Y ella mencionaba a Policarpo. A Policarpo, hermano, lo mataron porque él no quiso maldecir el nombre de Cristo. Y esta iglesia estaba de la misma manera, que ellos no negaban el nombre de Cristo, sino que ellos se mantenían fieles. ¿Y por qué por qué Jesús les dice estas palabras? Porque ahí, para darle culto al César, que era uno de los dioses, ahí era un humano, ¿verdad? No uno de los dioses, se me fue el nombre ahorita, era el emperador, gracias. Entonces ellos tenían que decir, César es el Señor. Y así lo tenían que decir, César es el Señor. Y eso era de todos los días. Pero como los cristianos, los de la iglesia de Pérgamo, no se doblaban ante eso, de la boca de ellos no salía el decir, César es el Señor. Por eso Jesús les dice, has retenido mi nombre, has sido fiel a mi nombre. Y sigue diciendo la palabra del Señor, no has negado mi fe. La Nueva Versión Internacional dice, no has renunciado a tu fe en mí. Hermanos, en medio de la persecución, muchos podrían negar a Jesús. Muchos. Y para nosotros como cristianos, porque esta carta es para nosotros también, ¿verdad? Y no padecemos persecución. Pero ¿qué cuando se trata de mantener un trabajo? Que cuando dicen aquí no predique el evangelio. Aquí cristianos no aceptamos. Te va a decir, no, yo no soy ni chicha ni limonada.
y se niega. Yo recuerdo el hermano Damaso dio un testimonio de que a él lo corrieron de un trabajo, creo, ¿verdad? Por ser cristiano. Entonces, pero hermano, los verdaderos cristianos prefieren perder un trabajo a seguir en un buen trabajo y tener que negar a Jesucristo. Porque negar a Jesucristo se le puede negar de muchas maneras. Pero esta iglesia seguía fiel y nosotros tenemos que saber, hermano, que como cristianos tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo. Y esta iglesia tenía sus ojos verdaderamente puestos en Cristo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando un cristiano tiene sus ojos puestos en Cristo, hermano, no le va a importar nada de lo que se mueva alrededor. Y tenemos que saber que nosotros como hijos de Dios tenemos el don de fe. La fe no es algo que nosotros encontramos en cualquier lugar. La fe es algo, es un don que Dios nos ha dado a nosotros. Dice la palabra del Señor, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ellos no negaron las creencias fundamentales, ellos se mantuvieron en su fe. Y es muy importante, hermanos, que nosotros en medio de los tiempos no neguemos nuestra fe y mantengamos firmemente nuestras creencias en la palabra del Señor. Ellos no negaron que la palabra de Dios era la palabra fiel y verdadera. Ellos no negaron que Jesús es Dios. Ellos no negaron que Jesús se encarnó, que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día. Y son cosas que la iglesia nunca puede negar. Tenemos que estar firmes en la palabra del Señor y defender las creencias que nosotros tenemos. El valor de la iglesia de Pérgamo fue probado de una manera muy grande. Ahí sigue diciendo la palabra del Señor. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. De Antipas no dice nada la palabra del Señor, más que en este verso lo mencionan, pero según traducciones, ¿verdad? O historias que juntan sobre cosas que pasaron, hay un escrito que dicen que probablemente Antipas fue el pastor de esta iglesia. No es seguro, solo es algo que se cree. Y Antipas, como no quiso rendirle culto al César, entonces a él lo agarraron y lo metieron dentro de un becerro que estaba hecho de cobre y aquí lo tengo. De cobre y de bronce, y pues esto eran creencias de ellos, porque ellos tenían muchos ídolos, y recordemos que a lo que era el becerro, el toro y todo eso lo usaban mucho para idolatría también. Entonces a Antipas, dice la historia, que lo metieron dentro de este becerro que estaba hecho de bronce y de cobre, y que ahí lo dejaron que se cocinara hasta que muriera. Entonces todo esto lo vio la iglesia de Pérgamo. Pero a pesar de que vieron cómo habían matado a este cristiano, que mire que Jesús se expresa de él, mi testigo fiel. Y estas palabras, mi testigo fiel, se traduce también como mártir, se traduce como mártir. Entonces ahí habían quienes morían por amor a Cristo. Pero ver todo eso no hizo retroceder a la iglesia de Pérgamo. Sí, hermano Damaso. Se dice también que era un médico y que predicaba el evangelio a los secretos, porque no podían decirlo así, hasta que se dieron cuenta. Y cuando lo metieron ese becerro de oro, eso era como un cofre, pero con forma de oro, y lo calentaban hasta que se ponía al rojo vivo. O sea, que él murió totalmente achicharrado, cocinado, como cuando usted pone un cerdo a un horno de estufa, o peor todavía. Imagínense, y eso lo había visto la iglesia.
Entonces, hermanos, ver algo así. Pero dice que ni eso los hizo retroceder. Guardaron su fe en Cristo, guardaron el nombre de Cristo. Y cuando dice aquí la expresión donde mora Satanás, como ya les dije, todo lo que se movía ahí. Y ahí estaba ese templo para el emperador. Y el emperador lo que lo movían eran poderes demoníacos. Todo lo que practicaban ahí. Entonces por eso es la expresión que donde mora Satanás. Porque para ellos el culto al César estaba por encima de cualquier otra cosa. Todos hacían algo para el emperador y habían muchos, como le digo, muchos templos paganos. Por eso se dice que era donde moraba Satanás. Nosotros sabemos que Satanás siempre anda buscando, hermanos, dónde establecerse. Y él no está en todo lugar. Él no está en todo lugar. Nosotros tenemos que saber que el único que se puede mover en todo lugar es Dios. Amén, es Dios. Pero Él estaba ahí. Y de ahí vamos a ver también por qué se le llama donde está el trono de Satanás. En la próxima clase vamos a abundar. Porque dije yo en el primer estudio que la iglesia de Éfeso representa la iglesia de profetas y apóstoles, la iglesia Esmirna representa la iglesia mártir y esta iglesia representa ya el cambio que viene para la iglesia católica romana. Y aquí, hermano, esto es tremendo, pero ahí yo no voy a abundar hoy, sino que eso lo vamos a dejar para la próxima clase. No sé si alguien quiere opinar algo hasta este momento. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok. Entonces, seguimos. Ahora, después de haberles dado esas 3 alabanzas, viene el pero, ¿verdad? Ese pero que no quisiéramos ni en nuestra vida, pero que a veces lo tenemos. La iglesia lo tenía, ese reproche. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire aquí la expresión pocas cosas, no dice pequeñas cosas, porque hay mucha diferencia entre pocas cosas y pequeñas cosas, porque puede ser una sola cosa que se reproche, pero grande, ¿verdad? Entonces aquí dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y dice la primera, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si nos damos cuenta, en la primera parte ahí tiene 2 verbos, tienes y retienen, o sea, esos son 2 verbos y esos 2 verbos lo que significa es agarrar y sujetar. O sea, Dios les había halagado su fe, Dios les había halagado, ¿verdad? Que no habían negado su nombre, pero ahora viene Dios y les reprocha de que ellos estaban reteniendo en la congregación. Ahora ya no estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de la congregación. Estaban reteniendo a la mala doctrina. Mire, hermanos, si vemos cómo estaba la iglesia de Pérgamo, ellos estaban siendo acechados por parte de afuera. Porque los políticos, si lo vemos de esa manera, los estaban acechando, que querían que a fuerza adoraran al César. Y si vemos, también estaban siendo amenazados de adentro, porque habían falsos maestros, habían falsos creyentes con doctrinas erróneas. Y entonces ellos le habían dado lugar a tenerlos ahí. Era como que ellos hubieran dicho, bueno, pues con que nosotros no lo practiquemos, aunque ellos lo practiquen. Y ya desde ahí, ya estaban mal, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuáles eran esas cosas? ¿Quién era Balaam? Balaam podemos ver acerca de él en el libro de Números. Números nos habla acerca del pueblo de Israel. Según estaba viendo, abarca el libro de Números. Se llama así porque lo que más se va a encontrar son números.
empieza con un censo al pueblo y termina con un censo al pueblo de Israel. Y el libro de Números abarca aproximadamente 39 años de Israel en el desierto. Dice que Éxodo y Levítico abarca 13 meses, los primeros 13 meses del pueblo de Israel, y ya Deuteronomio abarca solamente como 3 meses. Aprendí eso y me encantó aprenderlo. Entonces, en Números del capítulo 22 al capítulo 25, ahí nos habla acerca de Balaam. Balaam era un profeta que aparentemente era un profeta de Dios, pero era un profeta falso. Y este profeta es mencionado también en el Nuevo Testamento. Su historia está en Números del capítulo 22 al capítulo 25, pero también es mencionado lo que él hizo como el error de Balaam, la doctrina de Balaam y el camino de Balaam. Si vemos en 2 de Pedro capítulo 2 verso 15, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Judas, verso 11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y aquí podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, verso 14, que se le llama la doctrina de Balaam. Entonces, aquí vemos a qué se refiere cuando dice que han retenido la doctrina de Balaam. Como le decía, Balaam era un falso profeta. Y había un rey llamado Balac. Este rey quería maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos iban conquistando todo y él no quería ser conquistado. Entonces él fue donde este Balaam, porque él sabía de que Balaam de cierta forma tenía algunos poderes, según como ellos lo miraban. Y entonces fue para decirle, para comprarlo con dinero para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Pero Balaam no quiso, al principio él no quiso, pero cuando se vio que se le estaba ofreciendo dinero, que algo a cambio de eso, entonces ahí ya lo convenció. No voy a entrar en todo lo que pasó con su transporte ni nada de eso, no. Entonces él viene y lo conquista, ¿verdad? Lo compra el rey Balac para que vaya a maldecir. Y sucede que cuando él quiso lanzar maldición sobre el pueblo de Israel, no lo pudo lograr. Y se regresa, ¿verdad? Intenta una segunda vez maldecirlo y no pudo maldecir al pueblo de Israel. Vuelve a intentar una tercera vez y no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque al Hijo de Dios el diablo no lo puede maldecir. Al Hijo de Dios no le entran brujerías. Tenga esto bien claro. Si usted es un hijo de Dios que está viviendo conforme a la palabra de Dios, no hay maldición de brujo que le llegue. No hay brujería que le llegue, no hay hechicería que le llegue, porque la sangre de Cristo está sobre su vida. Porque tenemos un vallado alrededor de nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Y aquí lo pudo ver Balac y Balaam. Pero como Balaam tenía interés del dinero, entonces viene él y le dice a Balac que no podía maldecir al pueblo. Tenía la cobertura de Dios. Y entonces viene él y le dice, pero hay alguna forma, yo se lo estoy parafraseando. Hay alguna forma, le dice, que sí se podría hacerle daño al pueblo de Israel. ¿Por qué no mandas mujeres moabitas? Y entonces que seduzcan a los hijos de Israel para que forniquen y para que coman de los ídolos. Cuando eso pase, entonces ellos ya no van a tener la protección de Dios. ¿Usted se da cuenta de la diferencia de alguien que está en la palabra y viviendo la palabra, la protección que tiene? Y cómo sabía la forma en que podían caer estos hombres. Entonces vienen y lo hicieron de esa manera. Y
dice en Números capítulo 25, verso 1 al 3, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué pasó? Lograron el objetivo. Llegaron las moabitas, sedujeron a los hijos de Israel, fornicaron, los hicieron comer comida consagrada a los ídolos. ¿Qué hubo ahí? Primero, fornicación. Y la fornicación, hermanos, es pecado. Ha sido pecado desde antes, ahora y lo será siempre. Y la palabra del Señor dice que es una obra de la carne. Fornicación no es lo mismo que adulterio. Fornicación es que dos se unen sin estar casados. Eso es fornicación. Adulterio es cuando ya son dos personas casadas y tienen relaciones con otra persona que no es su pareja. Y la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los fornicarios, dice la palabra del Señor, que no heredarán el reino de Dios. Muy importante. Ahora, no solo podemos verlo como la fornicación. Yo me quito y me pongo los lentes, hermano, ya. Voy a poner mi cadenita mejor. También tenemos que tomar en cuenta que todo lo que son relaciones sexuales ilícitas ofenden a Dios. Son pecado. Si usted lee Levítico 18, ahí nos da una gran lista de que no puede, de todo lo que no se puede hacer. Léalo en su casa. Y también Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 5, Biblia de las Américas. No sé si me pusieron ahí Biblia de las Américas, pero dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando se habla de inmoralidad sexual, hermanos, esto abarcaría mucho. Porque a veces se puede decir, no, yo no estoy fornicando, yo no estoy adulterando, pero ¿qué está viendo? Y yo le voy a decir esto, que el autoplacer, el placer personal, no quiero decir la palabra, el que una persona sola se autosatisfaga es pecado, es inmoralidad sexual. Y a veces se podrá decir, no, pero yo no estoy con una mujer. No, no importa que no esté con una mujer. El solo hecho con su mente y que usted mismo se dé autoplacer es pecado delante de Dios. Y eso es parte de la doctrina de Balaam. ¿Qué es lo que Dios quiere que saquemos de su iglesia, de su casa? Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar limpios de inmoralidad sexual. Aún dentro del matrimonio hay que saber vivir agradando a Dios. Hermano, la práctica sexual es un regalo hermoso que Dios ha dado, porque esto viene de Dios. Pero para que se haga dentro de un matrimonio legal, no en unión libre. Es mi marido, es mi esposo, dicen porque viven en unión libre. No, dentro de un matrimonio legal. Y aún dentro de un matrimonio legal, mire lo que dice la palabra del Señor. No en pasiones de concupiscencia.
Hay que tener cuidado. Y a veces se dice, no es que en el matrimonio todo se vale. No, en el matrimonio no todo se vale. No todo se vale. Hay que saber honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir. El que usted sea un matrimonio no le da libertad que haga lo que quiera. La palabra de Dios nos enseña. También algo que se dio ahí cuando se practicó la doctrina de Balaam es que hubieron uniones mixtas, que es algo que Dios aborrece. Desde el principio, hermanos, Dios siempre le mandó al pueblo de Israel, no se unan con mujeres de otros pueblos. Tenían que casarse con mujeres de su mismo pueblo, de Israel, porque si no iban a resultar practicando lo que aquí pasó. Y la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al 15, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dios aborrece, hermanos, que un cristiano se case con una inconversa. Y lo tenemos que predicar. Lo tenemos que enseñar. Y cuando yo estudio esta palabra, yo digo, Señor, guarda a mis hijos. Guarda a mis hijos. Porque yo no vengo aquí para juzgar ni señalar. Porque si yo lo hago con esa intención, yo tengo 2 hijos atrás. Pero no porque yo piense, ay, es que saber qué va a pasar en el futuro con mis hijos, mejor yo no lo digo, no. La palabra es la palabra y la palabra hay que predicarla en todos los tiempos como es. Así esté pasando algo en mi casa, en la congregación o en mi familia, la palabra no se cambia. Y eso fue lo que pasó. Y aquí también dice que comieron comida sacrificada a los ídolos. ¿Quién los llevó a eso? Las mujeres que no eran del pueblo. ¿Usted ve el peligro de las uniones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque qué bueno fuera, hermano, que si se supiera, si me caso con una inconversa, me la voy a ganar para Cristo. ¿Sabe qué es más fácil que pase? Que se lo saque. Y que después lo lleve a practicar cosas que el cristiano no practicaba o la cristiana no practicaba. Sí, hermano Damaso. No, muchas veces nosotros decimos, y es la verdad, como usted está diciendo casi ahora mismo, antes de explicar eso, sobre si yo soy cristiano, nadie, el diablo no puede conmigo, soy cristiano, ok. Pero la estrategia de Satanás, porque Satanás conoce lo que le llaman la legalidad. Dios da principio. Entonces el pueblo, o sea, si yo violo ese principio, le abro puerta. Por eso que el apóstol Pablo habla y dice, mire que esté firme, que no caiga. O sea, son estrategias. Eso mismo, hasta ver una película con escena fuerte, te puede llevar a ti a pecar. Uh-huh. Y más si todavía no estás casado todavía. Y si eres casado todavía peor, porque entonces vas a adulterar, pensando muchas veces hasta en la persona que está en la pantalla. O sea, se ve simple y creemos como que somos fuertes, pero Satanás tiene mucha estrategia de cómo tener legalidad sobre nosotros. A Jod se le hizo difícil, porque lo de Jod era una prueba permitida por Dios. Pero a Jod se le hizo difícil a Satanás, porque Satanás tuvo que decirle a Dios, quítale el cerco. Porque lo primero que Dios dice, mira, ha mirado tú mi hijo Jod, un siervo temeroso, justo. O sea, no había forma de Satanás entrarle. Cuando nosotros vivimos cuando vivimos la palabra, cuando la practicamos, como decía, tenemos esa protección divina, esa protección de Dios, ángeles alrededor de nosotros. Amén. Gracias, hermano. Por eso, como decíamos, ¿verdad? El abrir una puerta, un poquito que usted abra al enemigo, ni permiso le va a pedir. Ni permiso va a pedir. Entonces vemos también, ya para terminar,
de que comieron comida sacrificada a los ídolos. Eso fue algo que hablamos, ¿verdad? Cuando vimos la iglesia de Efesios, que también fue algo, no, de que fue algo que no permitieron ellos, que no toleraban ellos. Pero quiero aclarar algo, ¿verdad? Yo hablé ese día lo mismo que mencioné hoy, de cuando se come comida sacrificada a los patrones en las fiestas de nuestros países. Dije yo, ¿verdad? Yo ni en cuenta que aquí pasa lo mismo. Y salió un comentario sobre la comida china. Aquí, hermano, no se le está prohibiendo a nadie que vaya a algún restaurante, ¿sí? Entonces quedemos en eso, de que aquí no le vamos a decir a usted no vaya a un restaurante chino, no vaya a un restaurante mexicano, porque ahí tienen a la Virgen María. No, porque sería poner yugo sobre ustedes. Y yo no le voy a decir no coma comida china yo con mi chicken brócoli en la casa, ¿verdad? Imagínense. Entonces, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y si usted no quiere ir, no vaya porque el Espíritu Santo usted no lo deja. Pero no porque usted vaya a decir es que dijeron que no vayamos. Porque aquí no se le está poniendo yugo a nadie. Pero la palabra de Dios nos habla de no comer comida sacrificada a ídolos. Porque ahí lo que estaban haciendo, recuerde todos los ídolos que tenían. Y ahí hacían cultos a ellos, sacrificaban comida a ellos. Y la palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 15, verso 29, que había un problema ahí. De que estaban los judíos que habían creído, ¿verdad? Los judíos eran, los judíos que querían que por fuerza se circuncidaran los gentiles. Y que los judaizantes, gracias, los judaizantes que se habían convertido y querían que por fuerza los gentiles que se habían convertido se circuncidaran. Y ellos a fuerza querían eso y entonces lo llevaron ante la iglesia en Antioquía para ver qué iba a pasar y lo llevaron con los líderes. Y entonces ellos dijeron de que no iban a poner yugo sobre ellos, pero les dijeron que les parecía bien a ellos y al Espíritu Santo. ¿Sabe qué les pareció bien a ellos? Esto. Hechos capítulo 15, verso 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, ¿se puede comer sacrificado a los ídolos? No, pero dígamelo con seguridad. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? No porque Heidi lo está diciendo. Porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué consecuencias hay, hermanos? Mire, todo esto que Balaam fue a hacer, o dio la idea, llevó a que hubieran 24,000 muertos aquel día. Hoy tal vez no hayan consecuencias de muerte física, pero puede haber muerte espiritual. Y Dios nos está hablando de qué nos tenemos que alejar. Lo dejamos por ahí, vamos a abundar más. La próxima semana, póngase de pie.